Buenas tardes para todos. Vamos a estar, sí, hablando del tema, qué son, porque además es lo típico que al principio uno se lo cruzaba por las redes, por internet, y ya le veías el aire a mentira, a trampa, porque además te ponían la cara de un conocido diciendo que eran artículos falsos. Entonces, todo eso fue generando una resistencia brutal. En tanto que algunos pocos, los inteligentes, la fueron estudiando de cerca y seguramente alguno ha hecho dinero con el tema. Pero debe ser algo mucho más complejo e importante y trascendente que el aspecto de hacer o no dinero con eso, ¿no? Aunque siempre es bienvenido. Pero vamos a averiguar lo que podamos en el programa de hoy. Antes, vamos a hablar de lo que algunos entienden son... En realidad siempre son buenas noticias cuando a vos te presentan el rendimiento de un ministerio, sobre todo el Ministerio del Interior. De hecho, creo que es el único que da un rendimiento concreto, ¿no? Que hace públicamente una muestra de sus resultados, porque son medibles en números, en cifras. Y cada vez que se puede presentar cifras a la baja en lo que tiene que ver con delitos, ni que hablar que es una buena noticia. ¿Eso significa que estamos hablando entonces de que la seguridad está mucho mejor? Hay que ver si la seguridad pública la mide los resultados del Observatorio de Criminalidad o si la seguridad pública va mucho más allá de lo que hace o deja de hacer un Ministerio del Interior, ¿no? Pero empecemos por lo primero, las cifras. Mirá. El ministro señaló que los números marcan una tendencia. 2 años de baja histórica, gracias a la policía. Es una baja acumulada y consistente, consolidada. El Ministerio del Interior comparó las cifras del año pasado con las de 2020 y también con las del año 2019, en tiempos de prepandemia y mayor movilidad. Según los datos, los homicidios disminuyeron 11% en 2021 en comparación con el año anterior y 23% en relación al año 2019. Los hurtos disminuyeron 5,5% en relación a 2020 y casi 20% en comparación con 2019. En cuanto a las rapiñas, las denuncias cayeron 13,5% respecto a 2020 y casi 19% en comparación con 2019. El combate frontal y efectivo que la policía dio al narcotráfico es también parte de estos números, porque para nadie escapa, es el que origina otro tipo de delitos. En el caso de violencia doméstica, las denuncias se mantienen estables, con una suba de 0,6% en comparación con 2020. Las denuncias de abigeato son las que más cayeron, por encima de 35% tanto en comparación con 2020 como con 2019. Muy bien, y le agradecemos muchísimo al subsecretario de la cartera del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, por estar acompañándonos en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes, Victoria. Un gusto estar acá nuevamente en el programa. Hacía tiempo que no venía. Bueno, a ver, yo lo planteaba en un arranque como hasta dónde o qué es lo que tenemos que leer con estas cifras, más allá de lo que es obvio, la tendencia a la baja, que siempre va a ser una buena noticia, ¿no? Pero eso significa que entonces podemos decir que la seguridad pública en el Uruguay ya es un tema que dejó de ser preocupante. ¿Hasta dónde es al propio Ministerio del Interior o exclusivamente al Ministerio del Interior al que se le puede estar reclamando por este concepto a veces demasiado abstracto que es la seguridad pública? Porque cuando interviene el Ministerio del Interior es porque ya se cometió el delito o puede intervenir a nivel preventivo, sin duda. Ahí no tenés mucho cómo medir qué es lo que no pasó si no hubiera estado presente la policía o si no. Pero en definitiva, en las denuncias y en los hechos concretos aparece el ministerio cuando el hecho ocurre, se consuma. Pero previo a eso hay toda una vida y un periplo existencial del delincuente que llega a cometer el delito. Entonces son muchos los otros brazos, ¿no?, del Estado que deberían también por lo menos sentirse interpelados cuando hablamos de seguridad pública. Supongo que, bueno, no tiene por qué compartir esta mirada, pero ¿cuál sería la suya sobre este punto general? Sobre ese punto general, bueno, primero que en todas partes del mundo se miden los delitos, sí, claro, para saber la violencia en una sociedad y qué está ocurriendo
con esos delitos, cómo van evolucionando esos delitos. Y veníamos de una sociedad durante 15 años donde la curva era ascendente de los delitos. Los datos oficiales que publica el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que son las mismas personas con la misma metodología que hoy relevan la misma información. Sí. ¿Qué ocurrió a partir del 1 de marzo del 2020? Bueno, hubo un cambio de gobierno donde hubo un cambio de política en materia de seguridad pública, con una serie de factores que vamos a hablar seguramente en unos minutos. Y eso implicó revertir esa curva. La primera consecuencia es no solamente que bajan los delitos, sino que la curva que era permanentemente ascendente pasó a ser descendente. Entonces decía, bueno, tal vez es una cuestión transitoria, porque son unos meses, hay que ver qué está pasando. Cumplimos el primer año cerrado en el 2020 y pese a tener 2 meses muy malos de la gestión del Frente Amplio, que eran enero y febrero, las cifras igual cerraron favorables en el sentido que fueron al descenso, y ahora por segundo año consecutivo vuelven a bajar. Quiere decir que se quebró la curva ascendente y estamos en una curva descendente consistente, como decía el ministro en la conferencia de prensa de ayer. ¿Pasó solamente eso? No. También se quebró con la impunidad delictiva. Si hoy tenemos, desde el 1 de marzo a la fecha, hasta el 31 de diciembre de este año que terminó ahora el 21, 2.200 presos más, eso habla de efectividad policial, en donde se capturaron 2.200 delincuentes más que estaban cometiendo delitos, que la policía no solamente los capturó. Pero no remite también a la justicia, que es otra pata, que no es el Ministerio del Interior. Eso es lo que estoy diciendo. Los captura la policía, recoge la evidencia para llevarla al fiscal, porque el fiscal con capturarlo no alcanza. No, exacto. La evidencia, que sean pruebas para que el fiscal pueda acusar y la justicia termine condenando. Y condenaron a 2.200 personas con prisión, sin hablar de los que no están con prisión. Quiere decir que el tema de la impunidad, que si yo robo y no pasa nada, y rapino y no pasa nada porque no me agarran, o mato a alguien y no me agarran, sigo delinquiendo. Bueno, eso también se quebró. Y lo otro que se quebró, que es importantísimo, es la resignación. Esa resignación cuando nos decían, bueno, los delitos aumentan en todas partes del mundo, Uruguay no es una isla, también aumentan en Uruguay. No, no aumentan en todas partes del mundo. De hecho, en muchas partes bajaron los delitos, no solamente en el 20 y en el 21, sino también en los años anteriores. Crecían en Uruguay. Cambió la gestión, cambió la operativa policial y rompimos con la resignación. Se pueden bajar los delitos, 2 años consecutivos de bajas significativas. Sí, se le atribuyó en algún momento, y supongo que nadie lo puede descartar, el efecto de la pandemia en lo que remite a la movilidad, ¿no? Por lo menos en las primeras mediciones. Hoy que la movilidad está muy similar a la época prepandemia, que los números sigan bajando, ¿qué significa? ¿Que no influyó para nada la pandemia o que hay que entender que son un montón de circunstancias que pueden llevar a esta situación? No vamos a negar que puede haber influido, pero vayamos a los datos. En algunos países la pandemia hizo que bajaran los delitos, seguramente. En otros países no ocurrió eso. Ayer el New York Times publica una nota, la pueden ver porque está accesible hasta el día de hoy, donde informa que en los Estados Unidos, plena pandemia, cuando la pandemia más arreciaba en los Estados Unidos, cerró el año 2020, plena pandemia, 27% de aumento en los homicidios y aumento en los delitos graves. Y 2021 volvieron a aumentar los homicidios y los delitos graves, también con pandemia. Uno dice, bueno, los Estados Unidos, Chile tuvo toque de queda y cuarentena obligatoria. ¿Qué pasó? 28% de aumento de los homicidios. Brasil no hizo absolutamente nada, sabemos que no tomó ninguna medida. Aumentaron los homicidios un 5%. Nosotros los bajamos. Quiere decir que establecer que en el mundo bajan los delitos por la pandemia no es exacto. En algunos lugares bajaron, en otros lugares no bajaron. Bien. ¿A qué atribuimos nosotros la baja de los delitos? A la gestión policial. Nosotros no inventamos una policía el 1 de marzo. Nos llegamos y dijimos, bueno, acá aparece una policía nueva. Son los mismos funcionarios que estaban antes, con diferente gestión. Descentralizamos el PADO, aumentamos el patrullaje, le dimos más competencia a la unidad aérea, creamos la brigada, las brigadas de drogas de Montevideo y Canelones, que no había brigadas para combatir el microtráfico en Montevideo y Canelones, los lugares donde hay más población y donde hay más bocas de venta de droga. Las creamos y han dado muy buen resultado, porque esa es la cuarta pata, quebrar y dar la lucha frontal, ni un minuto de tregua al narcotráfico, que ahí es la madre del resto de los delitos, porque se roba para comprar droga, se rapiña para comprar droga. Creamos la Dirección Nacional de Seguridad Rural, y eso permitió mejorar la lucha contra el abigeato.
Y aparte del respaldo político, porque hay que hacer un poco de memoria, ¿cuál fue el primer acto de gobierno que cumplió el presidente Lacalle a las 9 de la mañana el 2 de marzo, después de haber asumido? Reunirse con todos los jefes de policía, fue el primer acto de gobierno del presidente de la República, y los mandos del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para darnos los lineamientos. Estar en el territorio, dar la cara y obtener resultados. Si no hay resultados, vendrán otros que tratarán de hacer las cosas mejores. Entonces, el tema de los resultados está sobre la mesa y sigue estando sobre la mesa permanentemente. Y sumado al respaldo político que damos las autoridades políticas del Ministerio del Interior, está el respaldo legal. Y ahí van a decir que uno politiza el tema. La ley de urgente consideración estaba en las propuestas de gobierno y ha contribuido porque es una herramienta sumamente eficaz para el combate del delito. ¿Por qué? Porque le da más facultades a la policía. Facultad de revisar en un procedimiento rutinario un vehículo a ver si lleva drogas, armas o objetos robados. De pedir la cédula en la calle. Un ciudadano dice, perdón, el documento de identidad se puede identificar, y así agarramos en el cerro a un ciudadano que estaba caminando y que era el asesino de un policía, simplemente pidiendo el documento. Entonces, agarramos droga, agarramos objetos robados, agarramos armas, agarramos delincuentes. La eficacia policial está demostrada en las medidas que el Poder Ejecutivo ha ido tomando con respaldo político y con un respaldo legal a través de la ley de urgente consideración. Bien. Primeras reflexiones o preguntas de los panelistas. Pepe. Parto de la base de lo que tú dijiste al comienzo, que son noticias siempre bienvenidas, la baja de los delitos. Son lecturas, o podemos hacer distintas lecturas en el análisis de estas cifras, y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de los homicidios. Ahí es prácticamente imposible que haya un subregistro, teniendo en cuenta que siempre hay una denuncia de homicidios. Pero te pregunto, Guillermo, ¿qué pasa con posible subregistro en robos y rapiñas? Es decir, una cosa es que haya menos denuncias de los delitos y otra cosa es que efectivamente haya menos delitos. ¿Se entiende? Por un lado. Lo otro es que claramente también se ve en estas cifras que el principal problema delictivo parece estar puertas adentro, porque los casos de violencia doméstica han crecido, o por lo menos las denuncias de casos de violencia doméstica. Y hay un claro ejemplo de gestión que me parece para destacar, y es el accionar precisamente el microtráfico con el cierre de 1.200 bocas, que prácticamente duplica... 1.800. 1.800, bien, rectifico la cifra. Triplica, entonces, en este caso, lo que fue la administración anterior. La pregunta un poco va en ese sentido. ¿Hay un subregistro en algunos casos o estas cifras obedecen al parámetro que se ha manejado hasta el momento de denuncias? Es el parámetro que se ha manejado históricamente en nuestro país. Lo que tenemos hoy son más vías para hacer denuncias. Están las tablets en los patrulleros, está el 0800 5000, está ir a la seccional policial, está la app 911, está vía web que uno puede hacer la denuncia. Los mecanismos para hacer la denuncia existen. Ahora, si el ciudadano llega a su auto, le rompieron el vidrio y le robaron una cartera y le parece que no tiene la importancia como para ir a hacer la denuncia y no la hace, bueno, nosotros no podemos perseguir a los ciudadanos. Sí les decimos que para la policía es importantísimo que se hagan las denuncias, porque es la forma de saber en qué lugares está actuando la delincuencia. Tú bien lo señalabas recién, en violencia doméstica. Por suerte, pese a que es una pandemia como el COVID, el tema de la violencia doméstica y de los femicidios, ni que hablar, a nivel mundial y en nuestro país también nos golpea, alguien podrá decir, bueno, qué espanto, subieron un 0,6 las denuncias de violencia doméstica en los datos que dimos nosotros. Esa es una lectura. La otra es, qué bueno que muchas más mujeres se animan a hacer esa denuncia. Porque a la medida que hacen la denuncia, la Fiscalía va a tomar intervención, nosotros vamos a tomar intervención y tal vez podremos evitar a futuro un mal mayor como un daño a su integridad física o incluso la muerte de esa mujer. Tenemos las tobilleras, tenemos los mecanismos, trabajamos con mujeres, trabajamos con el MIDES, trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura en una situación que es compleja, porque tú bien lo señalabas, lo que pasa dentro del hogar, es imposible poner un policía dentro de la casa para saber la situación de violencia. Hay mujeres que no se animan a denunciar porque dependen económicamente del esposo, porque hay una situación tal vez de pobreza extrema, porque no tienen a dónde ir. Entonces, bueno, ahí tal vez la denuncia no la hace la propia víctima, pero la puede hacer un familiar, la puede hacer un vecino que siente los gritos o que la golpean a la señora. Bueno, es importante el tema de la denuncia, y a nosotros nos parece fantástico, entre comillas pongo lo de fantástico, que haya más denuncias, porque eso relata una situación que obviamente hay que atender y que combatir y que nos preocupa sumamente
que existan esos niveles de violencia intrafamiliar o entre parejas. Bien, vale. No, yo, como arrancó Pepe, ¿no? Creo que a todos nos alegra que las cifras que bajen, evidentemente, lo que tiene que ver con la delincuencia. Yo, la verdad, leía hoy el artículo y lo que lamento, como en todos los temas, es que, obviamente, ¿no? Son temas políticos, todo se politiza, pero en realidad todo el mundo debería estar contento y no buscándole la vuelta para ver cómo se desacredita una medida que en realidad la han utilizado los distintos partidos. O sea, yo no voy a desacreditar estas cifras o a buscar la forma de empezar a cuestionarlas cuando en realidad es lo que todos queremos. No importa quién, o sea, obviamente que en el fondo político importa quién lo logra, digamos, ¿no? Pero, o sea, es lo que todos buscamos, que se logren bajar, que se logren controlar, que cierren las bocas, que se ataque al narcotráfico como hay que atacarlo. Así que yo, sinceramente, consultas no tengo porque creo que está clarísimo lo que tiene que ver con las cifras, lo que tiene que ver con que creo que es sumamente saludable que se utilice el mismo mecanismo de medición. Eso hace que en realidad haya, cuestionamientos que están a la vuelta caigan por su propio peso. Y creo que una vez por todas lo que tiene que ver con la seguridad, con nuestra seguridad, con la seguridad pública, no puede estar tan partidizado. Yo creo que es algo que como sociedad, lo hemos hablado, creo que en la mayoría de los temas lo hemos estado charlando, no puede ser que uno disfrute si le va mal al otro. Cuando estamos hablando de seguridad pública y en realidad algunos se molesten porque los números son favorables, ¿no? Entonces, creo que estamos tan mal en eso que ese es el problema que genera esta violencia. Porque no es que yo, con lo que decía Victoria hoy, yo entiendo que no somos una sociedad menos violenta por esto. Somos muy violentos, somos una sociedad extremadamente violenta y por eso el otro día charlábamos del asalto a, y el chofer de la ambulancia que fue herido. O sea, somos una sociedad violenta todavía y no es que las cifras a la baja eliminaron el problema de la violencia. Creo que hoy, con estos números, todos tenemos que estar contentos. Tenemos que estar contentos, tenemos que ver cómo atacamos otros problemas. Yo creo que la pandemia incidió, creo que este último semestre nadie lo puede cuestionar. Yo creo que este era el semestre, este segundo semestre del 2021, donde habíamos recuperado la movilidad, donde prácticamente hacíamos la vida cotidiana, era el mes de evaluación con respecto ¿Que iba a corroborar o no la Exacto, tendencia a la baja exacto, anterior? Exacto. Si los números del último semestre fueran similares a los de previos a la pandemia, diríamos, bueno, estamos parados en el mismo lugar en realidad, por eso que intentan desacreditar por la baja de la movilidad, que entiendo que incidió, no sé cómo, porque no soy una especialista en el tema, quizá la última vez que hablamos de esta temática acá, lo que nos decían era que incidió a que se roben otras cosas, que se robaba los cables, o sea, habían otro tipo de denuncias, quizás no las mismas que habían previo a la pandemia. Pero yo de verdad lo que invito es a los políticos, ¿no? Al círculo político de nuestro país, a que no puede ser que estemos todo el tiempo buscando algo para que lo que son buenas noticias para el país se transformen en malas noticias. O cómo desacreditamos las buenas noticias cuando son buenas noticias. Entonces, veamos cómo colaboramos para mejorar aún más. Creo que el gran problema, o los dos grandes problemas que tenemos, son todavía el narcotráfico, porque evidentemente no lo hemos eliminado, sino que se le está atacando mucho más, y por el otro lo que tiene que ver con la violencia doméstica, que yo creo que el aumento de las denuncias es saludable, porque el aumento de las denuncias implica menos femicidios. La mujer que se anima a denunciar y que empieza a tener las medidas que necesita es evitar, o por lo menos intentar evitar futuros femicidios. Pero también la pandemia hizo que el encierro fuera mucho mayor y que los casos de violencia doméstica aumentaran muchísimo. Entonces está justificado, quizás no es la mejor palabra, ¿no? Pero se entiende que la violencia doméstica, cuando estás mucho más tiempo con tu agresor, estás muchísimo más... Lo que puede hacer que ni siquiera puedas denunciar, o sea que también, de los dos lados. Yo creo que el hecho de todas estas nuevas herramientas, yo algo que he escuchado de la gente y que lo tengo que decir, porque cuando tengo que cuestionar lo cuestiono y cuando tengo que decir que está bien lo digo, es que yo creo que la gente se siente
muy conforme con el hecho de que las seccionales policiales de los barrios recuperaron un rol que habían perdido. Uno a veces iba a la seccional de su barrio y no había absolutamente nadie durante un montón de tiempo. Habían perdido esa identidad en la zona que uno decía, voy y está la policía. Y hoy a mí personalmente me ha sucedido, tengo que decir que en realidad es como que el tenerla en tu barrio, en tenerlo presente, en tener realmente potenciado con recursos a los policías en todo el país, también hace que uno se sienta más seguro al momento en que lo va a buscar y encuentra la respuesta. Así que yo, sinceramente, saludar. Dos cosas que decía Valeria que me Perfecto. gustaría... ¿Puede ser a la vuelta, Maciel? no? Que tenemos Encantado. que hacer una pausa. Hacemos la primera pausa, enseguida venimos y retoma nuestro invitado. Les cuento antes que en Utah